Vayan en el Salmo 103. Como es lógico, ya lo decía Henry en la enseñanza de los 10 mandamientos, decía que los cristianos tenemos un problema, ¿no? Y es olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo creo que eso le pasa a usted, y me pasa a mí y pasa a cualquier creyente. Tenemos a veces una amnesia temporal. Y normalmente esa amnesia más se manifiesta en medio de las crisis, de los problemas y las dificultades. Parece que las crisis nos presionan tanto y nos escapan un día tanto que nos olvidamos de lo más bello y hermoso que Jesús ha hecho por nosotros, de saber entregado, derramado su sangre por nosotros. El Salmo 103, nos ponemos de pie para leerlo. No vamos a leerlo todo, vamos a leer hasta el verso 9. Es un salmo en el cual tiene el propósito de Dios a través de David de hacernos dar cuenta y de hacernos recordar a los cristianos que hay algo más por encima de las tribulaciones, las angustias y los problemas. Existe un Dios que nos salvó, que existe un Dios que nos ha limpiado, que existe un Dios que ha tenido compasión y misericordia de nosotros. El salmo dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Tomemos así. Los salmos nosotros los leemos como un poema hasta cierta medida, ¿no? Pero en realidad los salmos son cánticos. Normalmente los salmos eran cantados, ¿sí? Entonces la iglesia en sus inicios, después de las reuniones, ellos cantaban salmos, los cantaban. ¿Qué música le ponían? ¿Qué ritmo? No sé. En ese tiempo no había grabaciones como hoy. Pero normalmente los salmos eran cantados, eran expresiones de alegría, de gozo, aunque muchos de ellos también eran expresiones de tristeza, en tiempos de angustia, de persecución, de dolor. Este salmo es un salmo de alegría, pero no tiempo de reconocimiento, porque si usted comienza leyendo el Salmo 103, versículo 1, dice: alma mía, bendice. El alma es el centro de todo lo que es el ser humano. El alma no es algo tangible, ¿sí? El alma solamente puede ser tangible por el Dios que la creó. El alma, muchas personas han intentado investigarlo y hasta ponerle un parámetro de medición. La psicología se creó con ese objetivo, de tratar de investigar el alma. Pero cuando más los psicólogos y los psiquiatras se meten en el alma de un ser humano, más confundidos quedan. Porque se dan cuenta de una verdad. No es lo mismo un ser humano que otro. Así sean gemelos, existe diferencia en el comportamiento de cada uno de ellos. Así ambos llevan la misma sangre y aparentemente y físicamente sean iguales, sin embargo, en un estudio se dan cuenta que el uno es diferente. ¿Qué significa eso? Que la psicología tendría que investigar a cada ser humano y hacer un manual de vida de cada ser humano para poder entender, entre comillas, a cada uno de nosotros. Por eso, el único que puede conocer hasta lo profundo del alma es Dios. Cuando David dice: alma mía, bendice a Jehová, está diciendo, o sea, mis pensamientos. Está diciendo mis motivaciones, está diciendo mis sentimientos, está diciendo mi pasado, mi presente
futuro. En realidad, todo lo que mi mente pueda pensar, pueda discernir, pueda aparentar, todo mi ser, mi alma debe bendecir a Jehová. David estaba muy consciente de una verdad cuando compuso este hermoso salmo. Estaba dándose cuenta que su ser era transitorio físicamente, pero su alma ya era eterna en Cristo. David no tuvo el conocimiento que usted y yo tenemos de Jesús el Salvador, pues los textos que hablan claramente del Mesías, la revelación en la persona de Cristo, su vida, su ministerio, sus promesas, su poder, solamente serían reveladas de una manera clara y precisa aproximadamente unos 700 a 800 años después de que David compuso este salmo. David estaba consciente de esa verdad, pero él sí entendía una verdad, y era que todo él debía aprender a bendecir a Jehová. Ahora, la palabra bendecir no es como, por ejemplo, cuando nuestros padres nos daban la bendición, ¿no es cierto? Y sabíamos, mamita, me voy de mi casa, decían, hijito, que Dios bendiga. Ellos no decían, yo te bendigo. Actualmente, y en cierta medida, hemos alterado un poco la bendición de Dios, y a base de un entendimiento un poco equivocado de lo que es la bendición, hemos dicho, yo te bendigo, bendecido hermano, bendecida hermana, y eso no tiene ninguna asidero para nada. El único que puede bendecir, tiene la capacidad y el poder para bendecir, es Dios. Por lo tanto, nosotros lo que debemos decir es que Dios te bendiga. Cuando nosotros decimos que Dios te bendiga, estamos diciendo, en anhelo en mi corazón, que toda la gracia y la bendición de Dios reposen sobre tu vida. No está declarando algo que puede ya y debe suceder, porque usted como yo no somos dioses. Usted cuando le dice yo te bendigo en el nombre de Jesús, usted no le está. ¿Por qué? Porque si eso fuera un decreto divino, inmediatamente la bendición de Dios caería sobre esa persona. Y eso no puede ser verdad, porque no es así. El asidero bíblico es entender que la bendición solo viene de Dios. Y cuando David dice, bendice alma mía Jehová, lo que él está diciendo es reconocer que todo mi ser debe ser para la bendición de Dios. El alma mía, mi comportamiento, mis emociones, mis sentimientos, lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo hago, deben tener un solo propósito: ser para la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios creó al ser humano para su propia gloria. Usted y yo fuimos diseñados y creados por Dios en lo humano y en lo espiritual solo para glorificar a Dios. El alma de David estaba tan puesta a los pies de Dios que él entendía que todo su ser debería ser para la vida, en el comportamiento, en las emociones, en los sentimientos, todo lo que él haga, debe ser para enaltecer el santo nombre de Jesús. Ahora, siempre la pregunta va a llegar en la vida de un creyente: Señor, ¿es mi vida como tú quieres que sea? Yo escuchaba ayer la prédica de un pastor y él decía que el discernimiento del creyente, es decir, los pensamientos del creyente, deberían ocupar todo su día en Dios. Entonces nosotros podemos interpretar que todo el día tenemos que estar Dios. No está diciendo, sino que la mente del creyente debe estar tan conectada al pensamiento de Dios que todas las decisiones del creyente deberían estar conectadas a lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entender esa voluntad de Dios, comprender, que significa conocer más a Dios. Y no podemos conocer más a Dios si primero no conocemos al Señor Jesucristo. Él es la revelación definitiva del Padre. Jesús le dijo a Felipe: si me has visto a mí, has visto al Padre. Es decir, que los pensamientos nuestros, nuestro ser en esencia, debe purificarse cada día más en el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando el alma de un creyente bendice a Jehová, cuando el alma de un creyente y todo su ser bendice su santo nombre, es porque cada día
está empezando a entender más y conocer más a Jesucristo. Mire el Salmo 2. Dice, bendice alma mía Jehová. Otra vez repite lo mismo que el versículo 1. Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Las tribulaciones, las angustias, los afanes diarios hacen que usted y yo nos olvidemos de los beneficios. ¿Qué es beneficio? La palabra beneficio tiene que ver con bienaventuranza. Si le cambiáramos del Antiguo al Nuevo Testamento esa palabra, es lo mismo que ser bienaventurado. En pocas palabras, ser bendito o bendición. La Biblia dice que nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. Eso dice el libro de los Efesios. Es lo mismo que hablar de bienaventuranza. Y es lo mismo de hablar que mi alma debe bendecir a Jehová y no debe olvidarse de ninguno de sus beneficios, de ninguna de sus bienaventuranzas. ¿Y quién como usted que conoce aquellas bienaventuranzas de Mateo 5, se acuerdan? Acompáñenme un momento. Acompáñenme un momento. En medio de la angustia siempre habrá una bienaventuranza. En medio del dolor, Mateo 5, en medio del dolor, de la angustia, del sufrimiento, siempre habrá una bienaventuranza. Y Jesús, preparando a sus discípulos, preparando a sus apóstoles, a la persecución que Él sabía que iba a suceder a causa de su predicación, a causa de su nombre, y en Mateo 5 ya empezó a preparar su corazón, su alma, y les dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, uno de los beneficios que el Señor Jesús nos dio cuando murió en la cruz y resucitó, es que nos hizo pobres, pero pobres en espíritu. ¿Qué significa? ¿Usted ha visto a una persona menesterosa y pobre? ¿Qué hace? Sale a la calle a buscar algo que comer, ¿verdad? Extiende su mano pidiendo una caridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a diferencia nuestra, que hay comida y a veces exageradamente desperdiciamos y dejamos dañar, ellos al extender su mano y que alguien les provea de algo, posiblemente es lo único que coman en ese día. ¿Sí me hago entender? Cuando el Señor Jesucristo nos bendice con esta bienaventuranza, Él está diciendo, bienaventurados aquellos que extienden su mano porque necesitan. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es Cristo y su palabra. Solamente el menesteroso espiritual, que somos nosotros, extendemos cada día nuestras manos para recibir de Él su palabra. Es una de las bendiciones bíblicas. Es uno de los beneficios que usted y yo recibimos como hijos de Dios. Imagínense si fuéramos ricos espirituales, si ya conociéramos todos los misterios, si ya supiéramos toda la iluminación de la palabra de Dios, si ya no necesitáramos conocer más de Dios, posiblemente seríamos arrogantes y vanidosos y orgullosos. Pero como usted y yo siempre necesitaremos conocer más de Dios, somos y caemos en el grupo de los bienaventurados como pobres en espíritu. Y el Señor promete, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra bendición con la que el Señor nos bendijo, dice, bienaventurados que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lo que está diciendo David, que no nos olvidemos de todos los beneficios, es entender que en medio del sufrimiento y la aflicción que usted pueda tener, por la razón que sea, el Señor será nuestro consuelo. Él dijo que enviará otro consolador, el Espíritu de verdad. Él nos consuela en medio de nuestras aflicciones. En medio del sufrimiento, mi querido hermano y hermana, en medio del dolor, de la angustia, tenga la certeza que el Espíritu Santo estará con usted, consolándole y levantándole. Siempre. Siempre. Él prometió y Él lo cumplirá. Otra bendición que David dice, que no nos olvidemos, está en el versículo 5. Dice que Él nos ha hecho mansos por su sangre y por su sacrificio. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué lindo. Mansedumbre. Mansedumbre. ¿Qué es eso, mansedumbre?
es la capacidad que el creyente tiene del Espíritu Santo de cuando tiene razón de hablar, muchas veces quedarse callado. En pocas palabras, es voluntariamente perder el derecho a reclamar. Yo le agradezco a Dios porque, miren, en medio de todo el proceso vieron insinuaciones para que con dinero se agilite el proceso y sacar la personería. Nosotros dijimos no. Nosotros le dejamos al Señor. Dijimos, Dios, si por último tú no quieres que nunca salga la personería, Señor, que nunca salga. Dios nos dio capacidad para esperar en Él. Hermanos, es otra bendición que Dios nos da y de la que no debemos olvidarnos, que Dios nos ha dado la capacidad más hermosa que tiene un creyente, pudiendo vengarse, pudiendo desquitarse, pudiendo reclamar. Se queda callado y renuncia voluntariamente a esa capacidad y derecho a causa de la bendición que el Señor nos ha dado. Dice, estos mansos recibirán la tierra por heredad. Otra bendición de la cual David dice que no nos olvidemos es el versículo 6 de Mateo 5, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios nos ha dado hambre y sed de Él. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Nosotros debemos aprender, discernir y desarrollar sed por Él. En medio de la aflicción, de la tribulación, del problema, acudamos a Él, fuentes de agua de vida. No cometamos el error que cometió Israel en el antiguo pacto. Cuando Jeremías 17, el Señor le reclama y le dice, dos cosas malas ha hecho mi pueblo. Primero, me han abandonado, y segundo, han cavado cisternas. Y estas cisternas están rotas y no retienen agua. Él, en cambio, nos invita en el libro de Apocalipsis y nos dice, venid y bebed de esta fuente de agua gratuitamente. Esa agua gratuita es Cristo. Si usted tiene sed, si en medio de este mundo de persecución y angustia, si el pecado lo agobia, si los problemas lo agobian, vaya a Cristo, vaya a Él, acérquese a Él, porque Él prometió que Él saciaría nuestra sed y saciaría nuestra hambre. Otra bienaventuranza de la cual el Señor dice que no nos olvidemos y que tenemos los cristianos es ser misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia parecería como que es un sinónimo de la gracia, pero no tiene nada que ver con la gracia. La gracia es dar al pecador algo que no merece. ¿Sí? Usted y yo no merecemos perdón de pecados. Usted y yo no merecemos ser llamados hijos de Dios. Usted y yo no merecemos ser alcanzados por el perdón de Dios. Sin embargo, Él nos da gratuitamente el perdón por medio de Cristo. ¿Sí? ¿Y qué es misericordia? Misericordia es no darnos lo que sí merecemos. Por nuestros delitos y pecados merecemos la muerte, la condena eterna en el infierno. Sin embargo, Dios no nos da lo que merecemos. Nos da gracia, lo que no merecemos. Y nos dice, como has recibido misericordia, por favor, sé misericordioso con los demás. Es una bendición que Dios nos da y que nos dice a través de David en el Salmo 3, por favor, 103, no te olvides de ser misericordioso. Y una razón es la que debe llevarnos, hermanos, a usted y a mí, a ser misericordiosos. Porque ya hemos recibido de Dios misericordia. De Él recibimos misericordia. Otra bienaventuranza de la cual no debemos, y otra bendición de la cual no debemos olvidarnos. Dice, somos de limpio corazón. Ahora, usted y yo, humanamente, ¿tenemos el corazón limpio? Yo le digo por mí. Muchas veces mi corazón se ensucia fácilmente. Muchas veces mi mente se contamina con pensamientos pecaminosos.
Pero el Señor nos dice que somos de limpio corazón. Él llama a las cosas que no son como que fuesen. Él una vez en Jeremías y en Ezequiel prometió que un día Él limpiaría. Y no limpiara solamente nuestros corazones, sino cambiaría nuestros corazones. Nos quitaría ese corazón de piedra y nos pondría, un corazón de carne, un corazón que lata como el de Dios. Un corazón que ame como el corazón de Dios. Un corazón que anhele las cosas de Dios. Un corazón que perdone como el corazón de Dios. Un corazón limpio, porque Jesucristo ya entró en limpio. Tenemos la bendición de ser de limpio corazón. Y un día veremos a Dios. Pero también a veces nos olvidamos de otra bendición. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, un hijo, alguien que fue rescatado, aquel que fue redimido, aquel que fue renacido de simiente no corruptible, que es la que nos dieron nuestros padres, pues el cuerpo se va a podrir, sino incorruptible por la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro. Esas personas que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, por la palabra de Dios, la Biblia dice que somos pacificadores. Y los pacificadores serán llamados hijos de Dios. No habla de que Dios un día nos llamará hijos, habla de que la gente verá el testimonio de la transformación de nuestras vidas y dirán, como dijo el centurión a los pies de la cruz, verdaderamente este es hijo. Es una promesa, hermano, que la gente vea que nosotros somos diferentes y que no nos comportamos ya como la gente que antes era, sino aprendemos a amar, hemos aprendido a soportar, hemos aprendido a tener paciencia, porque la Biblia dice que ya Él nos ha bendecido con eso. No dice que nos bendecirá, ya nos bendijo. Pero a veces nos olvidamos. Otra bendición que nos olvidamos: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por la causa de Cristo nos vituperen, es decir, nos insulten, nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fue antes de vosotros. ¿Por qué el Señor pone en el sermón de Mateo 5, las bienaventuranzas, especialmente esta parte, pone al final la persecución? Porque, hermano, a veces es cuando más nos defendemos solos, cuando Dios no quiere que nos defendamos. Esteban no se defendió, él simplemente predicó la palabra y murió a causa del buen nombre de Jesucristo. Pablo, Pedro, todos ellos, el mismo Señor Jesucristo en la cruz no se defendió. Él, en medio de la persecución y de la angustia, hizo la declaración más hermosa y por la cual usted y yo hemos recibido perdón de pecados y vida eterna. Padre, perdónanos porque nos han. Esta bienaventuranza nos olvidamos. Nos olvidamos que muchas veces estamos recibiendo lo que recibimos, no a causa de pecados ni mal comportamiento, sino a causa del buen nombre de Jesucristo. Y el Señor, a través de David, en el Salmo 103, nos dice, no te olvides de esa bendición. Ser perseguidos, ser vituperados, ser ofendidos a causa del buen nombre de Cristo, hermano, es una bendición que el rey David, en el versículo 2 del Salmo 103 dice, no nos olvidemos ninguno de esos. Usted va a decir que está hablando tonteras. ¿Cómo relaciona el uno con el otro? Veamos el versículo 3. Él es quien perdona todas tus. ¿Cuántas? Todas. Hermano, Cristo Jesús en la cruz del Calvario no murió por unos pocos pecadores. Él murió por todos. Por todos, hermano. La cruz del Calvario, ¿sí?, es suficiente para que cualquier pecado sea perdonado. Lógicamente es eficiente para quienes, para los que se arrepienten. ¿Sí? Pero es suficiente. ¿Sí? Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 4, dice que Él descendió a los lugares más profundos de la tierra. ¿Qué significa eso? Eso no significa que descendió al infierno.
Una de las historias de significa que Él descendió a esta tierra hasta por el más vil pecador. Entonces, teóricamente, ¿Hitler pudo haber sido perdonado por Dios? Sí. Sí. Si Hitler se arrepentía y reconocía que solo en Jesucristo hay salvación y perdón de pecados, Dios le perdonaba y lo salvaba. Si Chávez, si Maduro, que han hecho horrores al pueblo de Venezuela, se arrepintieron y hubieran pedido perdón a Dios, ¿Dios les perdonaba por medio de Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque la cruz del Calvario es suficiente para que cualquier pecador sea perdonado. Porque la Biblia dice claramente: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, es el Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Es decir, hermanos, eso es gran gozo y alegría para el pecador. Pero es que yo he hecho tantas cosas, pastor. Si usted supiera lo que he hecho, ay hermanos, si usted supiera lo que yo he hecho. Sí, si usted supiera lo que he hecho, pero sin embargo Él tuvo misericordia de mí, me amó, me perdonó, me limpió. Si usted y yo le pedimos perdón a Dios por medio de Cristo, ¿sabe qué pasa? Él nos perdona. ¿Cuántos pecados? La Biblia dice claramente aquí, versículo 3: eres quien perdona algunas de tus iniquidades. ¿Qué dice? Todas. Y la palabra todo, ¿sabe qué? Se llama en gramática absoluto. ¿Sí? Y los absolutos, yo en mi vida cristiana he aprendido a entender que los absolutos solo le pertenecen a quién? A nadie más. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos nunca más te voy a fallar, ¿sí o no? Yo nunca más voy a volver a mentir. Yo siempre voy a ir a la congregación. ¿Sabe qué? Son absolutos. Y ningún ser humano puede cumplir absolutos. Ningún ser humano. No puede. No puede. Inténtelo. No puede. Los absolutos, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Él siempre puede decir: yo te voy a perdonar todos tus pecados. Y él en la cruz del Calvario crucificó ahí todo el acta que no será contrario. Él siempre puede decir: siempre te amaré. Él va a cumplir. Él puede decir: siempre te sostendré. Siempre nos va a sostener. Porque Él es Dios. Y ser Dios significa eso, que Él tiene la capacidad de prometer y tiene el poder de cumplir. ¿Sí? En cambio, para el hombre, tal sea así o no, porque todo lo demás va a proceder. Entonces, si la Biblia dice que Él perdona todas nuestras iniquidades, usted y yo debemos creerle, hermano. Esa es una bendición inmensa, que posiblemente a veces nos olvidamos en medio de la crisis, del dolor, del sufrimiento, de la escasez. Nos olvidamos. Y ¿sabe qué objeto o qué propósito a veces produce la crisis y las pruebas de nuestras vidas? Según Satanás, ¿sabe lo que quiere? Él quiere que esas crisis, que esos problemas y angustia nos hagan olvidar del Señor. Y le pongo un ejemplo bíblico. Satanás, a través de la esposa de Job, porque era el mismo diablo hablando, por supuesto, Job en medio de la prueba, ¿qué le dijo a la mujer? Maldice a tu Dios, muere. ¿Quién era hablando a través de Job? Hablando a través de la esposa de Job. Hermano, el diablo a veces nos usa a nosotros. ¿Usted qué dice? Sí nos usa. Sí nos usa. ¿Sí? Si usa el diablo al cristiano, te va a decir, no, sí usa. Porque, hermano, pregunta, ¿las maldiciones vienen de parte de quién? El diablo. Ahora, Dios permite, sí. Cuando Dios le dijo a Job, cuando Job le dijo, mejor dicho, ¿acaso recibiremos de Dios solo las bendiciones y no las maldiciones? ¿O lo bueno y no lo malo? Lo que estaba diciendo Job
es que las bendiciones de Dios vienen directamente del seno del cielo de Dios. Y las maldiciones vienen de Satanás con el permiso de Jehová, con el permiso de Dios. Eso estaba diciendo y reconociendo. Hermano, si la Biblia dice que Él perdona todas nuestras iniquidades, cuando usted falla y quiere acercarse a Dios y escucha voces que le dicen, oye, que cada rato lo mismo, sigue con lo mismo, sigues con lo mismo, no cambias, y muchas personas a veces nos dicen eso, esa voz no es la voz de Dios. Porque la voz de Dios dice claramente que Él perdona todas nuestras iniquidades, y la buena voluntad de Dios cuando pecamos es que usted y yo nos arrepintamos, le pidamos perdón a Dios por medio de Cristo, y que eso nos lleve a cambiar de hábitos. El arrepentimiento genuino en la vida de un creyente es cambio de actitud, porque arrepentimiento es cambio de mente, y el cambio de mente nos lleva a un cambio de dirección. ¿Sí? Cambio de dirección. Entonces, uno de los beneficios es que usted y yo somos perdonados por Dios por medio de Cristo. ¿Sí? ¿Está feliz o está triste? Está triste. Esté alegre, ¿sabe por qué? Porque como yo le dije la anterior semana, el que un creyente entienda que Dios le perdona todos sus pecados no significa que es una licencia para pecar. Es una licencia para perfeccionarse. Entender que Dios siempre va a estar conmigo apoyándome para que yo mejore, para que yo sea transformado de gloria en gloria en Cristo. Eso me anima a mí a seguir adelante. Pero cuando caigo, no me está poniendo el Señor en pie para aplastarme y decirme hasta aquí, de aquí no avanzas. Al contrario, Él con su misericordia y su gracia me está diciendo, caíste, levántate, arrepiéntete, cambia de forma de pensar y sigue adelante. Ese es el Dios de la Biblia, no es el Dios que está con un palo esperando que yo caiga para darme a palazos. Al contrario, es el Dios que todos los días me empuja a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a ser cada día más como Cristo. Él perdona todas nuestras iniquidades. También dice el que sana todas nuestras dolencias. Hermano, ¿cuántas heridas usted y yo tenemos en el corazón, en el alma, y que no nos dejan avanzar? Pues la Biblia promete que Él nos va a sanar. En el Antiguo Testamento decía, Jehová es tu sanador. Él sana, Jehová Rafa. Él es quien sana, hermano, nuestras dolencias. Hermana, si tú has sido lastimada, si tú has sido ultrajada, destruida, igual, hermano, si tú has sido lastimado, sea por tus propias malas decisiones, sea por otras personas, sea por la razón que sea, confía en el Señor, acércate a Él. Él es tu sanador. Él es tu sanador. Él es el que tiene la capacidad de sanarnos, porque Él tiene el poder para hacerlo. Todas tus dolencias. Versículo 4 dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Hermano, el pecado nos ha metido en hoyos, sea por el alcoholismo, la drogadicción, los fracasos matrimoniales, nos metieron en hoyos. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente en este mundo estigmatiza más un pecado que otro? Hermano, delante de Dios todo pecado es igualito. El hombre pone valor al pecado por las circunstancias, lógico. Para Dios matar o mentir es igual. Causa de muerte espiritual y condena eterna. Igual un mentiroso que no se arrepiente a los pies de Cristo y no recibe la salvación por medio de Cristo, igual que un violador, un asesino, se va al infierno. Pero igual un pecador, sea un mentiroso, un ladrón, un violador, que se arrepienten y se acercan a Cristo, reciben de parte de Dios que perdón, pecado y vida. Para el hombre el pecado tiene diferente valor, y voy a decir por qué. La ley de la República no condena a la cárcel a nadie por mentir. Usted le mintió a su esposa, su esposa lo lleva a juicio, no lo mandan a la cárcel. Pero por robar, sí se puede, por matar se van a la cárcel. ¿Sí? Son valores que el hombre pone. Ante Dios esos valores no existen. La paga del pecado es muerte. Para Dios es igual de pecador un mentiroso que un homosexual, que una lesbiana, que un gay, que un asesino, que un borracho, que un adulto. Es igual, igualito.
si el gay, como el mentiroso que merece en el infierno, se acercan al trono de la gracia y le piden perdón a Dios, ¿Dios qué hace con el gay? ¿Le perdona sí o no? Sí. ¿Al mentiroso le perdona sí o no? Sí. Lo limpia, lo transforma y lo cambia. Entonces, ¿cuántos de nosotros estuvimos en hoyos? Hermano, todos. Yo estuve en un hoyo tremendo. Sin Cristo yo estuve en un hoyo y no podía salir de ese hoyo. No podía. Tenía buenas intenciones y a mi esposa le decía, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí. Nunca podía cambiar. Y no podía, y no podía. Hasta que el Señor a usted y a mí nos salvó, ¿sí o no? Nos limpió y nos dio un camino de esperanza. Y nos sacó, como dice ese hermoso salmo, que nos sacó del fango y nos puso nuestros pies sobre la roca. El fango es el mundo, el pecado, la suciedad, y puso nuestros pies sobre Cristo, y sobre Cristo nuestras vidas pueden cambiar. Es posible cambiar, no solamente con la ayuda del Señor. Él rescató nuestra vida de ese hoyo, pero también la Biblia dice que Él corona de favores y misericordias. Qué lindo. Es una bendición que la cual no debemos olvidarnos, hermano. Cuando estemos en Cristo, en problemas, acordémonos que Jesús prometió coronarnos, en pocas palabras, con favores y misericordias. La Biblia dice que usted y yo, por cada cosa que hagamos conforme al plan de Dios, recibiremos en el cielo coronas de vida, coronas de justicia. ¿Qué promete? Esas son las coronas de favores, hermano. Esas son las coronas de misericordia. Hermano, cuando dice misericordia es que nosotros, cada vez que en lugar de darle a alguien lo que se merece, le damos lo que no se merece, es decir, esa persona se portó mal, me hizo daño. Yo en vez de desquitarme, le perdono y le bendigo. Cuando digo bendigo, no estoy diciendo le bendigo en nombre de Jesús, le digo, me comporto como Dios, haciéndole el bien. De parte de Dios recibo en el cielo una corona de misericordia. ¿Por qué? Porque me comporté tal y cual dice el Evangelio, ser misericordiosos, porque yo soy misericordioso. Es una bendición que no debemos olvidarnos, mis queridos hermanos. Él rescató nuestra vida del hoyo, del pecado, de la inmundicia, de la suciedad, y Él nos coronó de favores y misericordias. Pero el versículo 5 también dice, Él sacía de bien tu boca. ¿Sí? Mucha gente interpreta mal y piensa que se refiere a la comida. No, no se refiere a la comida. Se refiere a que Él hizo con nosotros lo que hizo con Isaías en el capítulo 6. Cogió un carbón que estaba al rojo vivo y le puso en los labios de Isaías, y de ahí en adelante las palabras de Isaías eran bendecidas. Cuando dice que Él hacía de bien nuestra boca, se refiere que se puede tomar a la provisión de material y de comida física que Dios nos da, pero más se refiere a que las palabras de aquel que ha sido limpio por el Cordero de Dios, por el Espíritu Santo, esa boca es una boca que bendice, de la cual sale bendición, no maldición. Es decir, ya no hay palabras deshonestas, ya no hay palabras sucias, ya no hay palabras de amargura, ya no hay palabras de angustia, de rencor, porque los labios nuestros han sido purificados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora usted va a decir, y a veces todavía se me van. Bueno, cuando se van, que vengan. Si se van, tienen que venir, porque toda palabra derramada debe ser recogida. Si yo maldije a alguien, ¿qué tengo que hacer? Ir y pedirle perdón. No, pero es que sí, hermano. Y no de boca afuera, de corazón, hermano. Perdónenme, yo le ofendí, yo le dije estas cosas, mi corazón estaba lleno de ira, amargura, contienda, malos deseos, le ofendí, perdónenme. ¿Quiénes en hogares así? ¿Cómo funcionaría? Cuando la esposa es honesta delante de Dios y de su esposo, y le pide perdón a su esposo. Cuando el esposo es honesto delante de Dios y le pide perdón a su esposa. ¿No marcharían mejor nuestros hogares? ¿No marcharían mejor las relaciones entre familia, con los hijos, con los hermanos?
con los hermanos de la iglesia? Imagínense, qué bendecidos seríamos. Entonces, nuestra boca bíblicamente está saciada con el bien, y el bien de Jehová es Jesucristo, y Jesucristo se manifiesta en su palabra. La Biblia dice que la boca del creyente debe destilar miel y no hielo. A veces nuestra boca que destila honestamente. Recuerda que hay un principio bíblico que lo nombró el Señor Jesucristo y que está en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que dijo Jesús? Que los fariseos les acusaban a los creyentes, decían, Señor, mira, estos comen esto, comen este otro, hasta ni se lavan las manos. Jesucristo en pocas palabras le dijo esto. Yo sé que se va a reír, pero es la verdad. Dijo, miren, lo que ellos comen con las manos sucias, máximo nos va a mandar a una buena dieta. Eso dijo. Pero lo que sale de sus bocas es lo que contamina al hombre, porque de la boca salen las maledicencias, los malos deseos, los pleitos y otras cosas más. Y Jesús remató diciendo, porque de la abundancia son pocas palabras, lo que llena nuestro corazón es lo que nuestra boca expresa. No es que se me chispoteó, mentira. Eso no existe. Me disculparán, es que se me fue, es que no sentía eso, mentira. Hay que revisar el corazón, porque en momentos de angustias, de celos y de contiendas, lo que dijimos, eso evalúa cómo está nuestro corazón. ¿Cierto? Lo que dijimos no es mentir, es verdad, es porque está aquí. No, yo no te quise decir eso, mentira, es lo que usted y yo teníamos aquí. Entonces, de lo que salga de nuestra boca debemos evaluar y anotar, hacer una lista, porque eso es lo que está contaminando nuestro corazón. Y si eso delante de Dios no lo confesamos, no lo sacamos de aquí, eso no va a permitir que usted y yo crezcamos espiritualmente. Eso va a ser un ancla muy pesada que va a evitar que nos parezcamos más a Jesús. Porque Jesús no se equivoca, ¿verdad? No se equivoca. ¿Qué dicen ustedes? Y si Él dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, es porque lo que habló la boca es lo que había aquí. No es que se me chispoteó, eso no existe. Eso no existe. Simplemente en el momento de ira, lo que yo quise decir hace mucho tiempo, ese rato lo dije. Eso yo quería decir hace mucho tiempo, pero como no tuve la valentía de decirle cordialmente, lo dije y lo expresé en momentos de ira, de celo, de angustia. Entonces, si Él sacía de bien nuestra boca debe ser alimentada de manera correcta. Y una boca alimentada de manera correcta, lo que comemos es lo que somos, ¿sí o no? Nadie es gordo ni gorda de casualidad. Nadie, hermano. Somos lo que comemos, ¿sí o no? Se nota la salchipapa, ¿sí o no? Se nota la chuleta, se nota, hermano, ¿o no? Igual, se nota los malos con los hermano. Lo que comemos, miren, hay una vía de evacuación física, ¿no es cierto? Boca, esófago, boca, faringe, esófago, estómago, intestino grueso, delgado, intestino grueso, sale todo. Hay una vía espiritual. Boca, mente, corazón y otra vez boca. Muchas veces, hermanos, no se vaya a ofender conmigo, nuestra boca parece el trigo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Sin más paso, ahora existe en las redes sociales existe un motivador internacional, medio nombre como árabe, y tiene un montón de seguidores cristianos, y ese hombre habla pura tontera. Samir Jafi dice como es un blasfemo, ese de cristiano no tiene nada. Y la gente, los cristianos se están alimentando de los libros de él. Los cristianos se están alimentando de libros de Nietzsche, de libros de este psicólogo famoso de Freud.
de gnosticismo y todo eso. Entonces, ¿qué va a salir de la boca de ellos, hermano? Porque está aquí, pues, hermano. Entonces, si yo me sacío bien de la boca de Jehová, que su palabra, mi mente se va a llenar de los dichos de Jehová. Como mi mente está llenándose de los dichos de Jehová, mi corazón va a estar inundado de las palabras de Jehová. Entonces mi boca va a hablar la verdad. Eso significa que estábamos saciados del bien nuestra boca. De modo que tú rejuvenezcas como el águila. Qué lindo, hermano. Yo me estaba acordando de mi pastor Vicente. Me estaba acordando porque casi un año de lo que falleció. Él estaba enfermo, estaba con cáncer terminal. Pero las palabras de él eran palabras sazonadas con miel. Yo lo escuché, y Lorena lo escuchó hablar, ¿sí o no, Lorena? Minutos antes de que fallece, ¿no? ¿Eran palabras de una persona amargada? Hermano, a mí me hizo llorar, porque ¿sabe lo que dijo? Apenas ya hablamos. Dijo, yo quería despedirme de usted, pastor, porque yo ya me voy, yo ya me voy. Ya mi Señor Jesús me está esperando. ¿Por qué? Porque el corazón de él estaba lleno del Señor. Yo creo que Dios, cuando fallezcamos, nos dará esa gracia. Posiblemente estarle cantando al Señor antes de ir. ¿Pero por qué? ¿Por qué Él sacía de bien tu boca? De modo que rejuvenezcas como el águila. El águila es un animal que puede y tiene la capacidad de tomar dos decisiones. La una es morir cuando llega a cierta edad, y la otra es de primero con su pico, que ya casi está liso, desplumarse completamente. Después golpear su pico contra la roca hasta que su pico se caiga, y por algún tiempo queda sin pico y sin plumas, pero durante un tiempo empieza ya a salir un pico nuevo y empieza a salir plumas nuevas, y vive, ¿sabe cuántos años más? 15 años. ¿50? Bueno, 50, mucho mejor. ¿Quién da más? 70. Pero vive más. Lo que Dios nos está diciendo es que nosotros en la palabra de Dios, saciándonos del bien de Jehová, ¿sí? Nuestras vidas van a rejuvenecer. Y vamos a poder hacer cosas que antes no podíamos hacer, pero todo es en Cristo. Y termino con lo que dice el versículo 6. Falta mucho por hablar. Hay demasiado que hablar, es hermosísimo. Dice, Jehová es el que hace justicia y derechos a los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Me encanta esto. Lento para la ira y grande misericordia. Nosotros a veces somos rápidos para la ira y tardos sin misericordia. Y a veces a la familia no le tenemos paciencia, a los hijos no les tenemos paciencia, a los ajenos les aguantamos todo, pero a veces el hijo comete alguna falta y somos, qué bestia la que cae. O al revés, o entre hermanos, entre tíos, entre familiares, entre esposos. Hermanos, si Dios es lento para la ira, nosotros no deberíamos ser igual a Él. Hermanos, si Dios fuera rápido para la ira, este mundo ya no existiera. Basta con que Él diga que se acabe, se acabaría. Pero sin embargo, Él es lento para la ira. Y es grande en misericordia, hermano. Por eso ahí entendemos, hay hermanos que viven como sea, no le obedecen al Señor. Y sin embargo, Dios no les hace nada malo. Entonces la gente dice, ay, ¿saben qué está esperando? En vez de que el hermano se arrepienta, el cristiano se arrepienta, que Dios le caiga palazos. ¡Qué mío! ¡Qué locos que somos, ¿no? Cuando Dios, Él dijo, misericordia quiero, y no sacrificio. ¿Qué es misericordia? Por el hermano que vemos que ha fallado, que ha caído, que tal vez no está caminando conforme al plan de Dios, que nuestras rodillas se pelen clamando por Él, suplicándole por Él.
y pidiéndole a Dios por él, que lo haga regresar a sus caminos. Es el Evangelio, hermano. Pocas palabras. ¿Hay razones para ser gratos con el Señor? Creo que es un culto de agradecimiento a Dios. Estamos de pie. Por la multitud de tus misericordias, dice el salmista, no hemos sido consumidos, porque mayores fueron tus misericordias. Si usted está vivo, es porque todavía Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse y reconocer que solo en Jesucristo hay salvación. Que solo Él, con su muerte, con su resurrección, nos ha perdonado y nos ha justificado. Que Él a través de Cristo nos mira limpios, puros. Que ha limpiado nuestros labios, que ha limpiado nuestro corazón, que ha limpiado nuestra mente. Por eso yo creo que todos debemos agradecerle al Señor. ¿Sí? Agradecerle al Señor. Mis hermanos, estoy alegre de estar aquí en la congregación. Hasta cuando el Señor en su gracia si lo permite, ¿no? Ser agradecido con Él, con todos los hermanos y la familia del Señor, que desprende su tiempo de lo suyo para servirle al Señor. Los hermanos que desprenden de su tiempo para buscar al Señor. Agradecerle a Dios porque ya son 5 años que nos tiene aquí. En junio cumplimos 6 años. Agradecerle al Señor porque ahora, en los términos legales del ser humano, estamos constituidos de manera legal. Agradecerle al Señor porque el día jueves los hermanos van a acompañar. ¿Sí? Van a acompañar el día jueves. A las 5 de la tarde, perdón, a las 7:30 de la noche, para formar la directiva. Necesitamos esto. Por eso tenemos que mandar a Quito, ¿sí? Con un documento. Mónica, que está encargándose de la cuestión jurídica, ingrese nuevamente para que nos aprueben y arrancar con los proyectos que se puedan tener y los que Dios permita. Los que Él permite. Los que Él dé permiso. No lo que se nos antoja. Hermanos, hay muchas razones para agradecer. Como dijo el salmista, aunque escasee el vino y el mosto, aunque en el granero no haya grano, con todo, mi alma te bendecirá y alabará al Dios de mi salvación. ¿Tienes ese espíritu de agradecimiento, mi hermano? ¿Sí? ¿Tienes ese espíritu? Agradezcamos así. Pongámonos de pie.